tranquilo. Antes que el mundo fuese. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendiciones, amado pueblo de Dios. Es una bendición estar nuevamente aquí en cabina al aire para poder empezar la semana bendiciéndolos y exponiendo precisamente la bendita palabra del Señor. Y nos alegramos de que usted nos haya sintonizado. Esperamos de que usted haya tenido un bendecido fin de semana y que el Señor haya ministrado su alma en la necesidad que usted tenía. A nosotros en lo personal el Señor nos ha bendecido, nos ha ministrado y estamos muy, pero muy agradecidos por eso. Y quisiéramos invitarle para que usted se prepare más adelante, para si usted gusta podernos llamar aquí en cabina y usted pueda, ¿verdad?, hablar con nosotros o saludarnos si usted gusta. Como le digo, más adelante mi hermano Omar, ahora tenemos al hermano Omar de Legalmente Control de Audio y él va a estar dándole, ¿verdad?, los anuncios y los saludos, y también va a estar dándole el teléfono al cual usted nos va a poder llamar en unos instantes, ¿verdad? Pero le digo, no estoy solo en esta tarde. Gracias a Dios, siempre el Señor me permite estar acompañado, tener, ¿verdad?, soporte no solamente emocional, sino soporte espiritual, para poder platicar con cada uno de ustedes. También quiero recordarles, hermanos amados de la congregación, de que este día lunes tenemos oración aquí en las instalaciones de la iglesia. A las 7:30 está aquí nuestro hermano Lemus y los demás hermanos que apoyan el área de oración. Y le invitamos para que usted haga un esfuerzo y usted pueda venir a buscar del Señor, fortalecerse en la presencia del Señor. Y si usted tiene peticiones, necesidades o sabe de gente que tiene necesidad, que usted pueda precisamente venir y poner esa necesidad y que los hermanos les ayuden precisamente a interceder por esas necesidades. Tiene buen tiempo todavía, son apenas las 7:05, ¿verdad? Y la oración empieza a las 7:30. Así que pues salga ahí de donde quiera que esté cómodo ahorita y venga a la búsqueda del Señor. Saludes a todos que nos escuchan en Guatemala, en México, ¿verdad? Y también sabemos que nos escuchan en Colombia. En Colombia, la madre de nuestra hermana Johanna Mejía, su madre nos escucha desde Colombia y queremos mandarle un cordial saludo y bendecirla en el nombre del Señor Jesucristo y decirle que nos alegra mucho. No mentiría, porque si le digo que recuerdo totalmente su nombre, pero si no me equivoco, la hermanita me recuerdo que se llamaba Eva, si no me equivoco, ¿verdad? Pero si no se llama Eva, pues ya le cambié nombre. Pero la bendecimos, ¿verdad? Que es lo más importante, que usted sepa que su hija nos habló precisamente de usted. Y también sé que mi esposa ha hablado con usted a través de teléfono, ¿verdad? Y también le manda un cordial saludo y le digo, la bendecimos y esperamos algún día poderla tener nosotros por estos lugares
o nosotros algún día que Dios nos dé la oportunidad de visitar precisamente Colombia. Pero a todos los demás, como le digo, los que están aquí en Estados Unidos, en las diferentes iglesias Miel, ¿verdad? Que de alguna otra manera siguen la programación. También hermanos de otra congregación. Esta noche Jorge Verduzco no está conmigo porque anda para México, ¿verdad? Acaba de estar predicando él precisamente en California City. Y de ahí agarró para la ciudad de Tecate, Baja California, por eso no está. Pero ya el próximo programa, primeramente Dios esté con nosotros. Voy a permitir que mis hermanos que están aquí conmigo les saluden en esta noche. Sí, bendiciones hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Juan Rivera, es una bendición y un privilegio estar aquí con nuestro pastor y con nuestro hermano Jorge, escuchando la palabra de Dios y compartiendo con ustedes. Bendiciones. Que el Señor les bendiga esta noche. Es una bendición poder dirigirme a todos ustedes esta noche. Gracias a Dios por sus bendiciones y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. No está Jorge Verdugo, pero está Jorge Navarro. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones esta noche y aquí estaremos compartiendo las cosas del Señor. Amén, con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, qué bueno, ¿verdad? Que se fue un Jorge, pero vino otro Jorge. Gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces, le digo, vamos a terminar de desarrollar el tema, ¿verdad? Del sexto hijo de Jacob, que es precisamente Isacar. Y hablábamos de que Isacar, su padre, cuando le habla y le profetiza, le dice, Isacar es un asno fuerte, es un asno fuerte. Entonces estábamos hablando de que nosotros desde el lado positivo poder ver, ¿verdad? La bendición que nosotros tenemos de poder desarrollar el trabajo en la obra de Dios, porque hablábamos de que los asnos son animales de carga, animales de trabajo. Y entonces le decía a usted que la Biblia nos compara a nosotros con diferentes animales y que mirábamos en el libro de Job, como dice la escritura, que Job tenía 5 tipos de animalitos. Dice que tenía ovejas, tenía asnos, tenía camellos y tenía bueyes, ¿verdad? Pero como le digo, en nosotros cuando venimos a Cristo, legalmente empezamos nuestro trayecto como ovejas. Empezamos nuestro desarrollo como ovejas. Pero nosotros debemos de aprender a desarrollarnos, a crecer. Y entonces cuando nosotros crecemos y nos desarrollamos, entonces pasamos a la otra etapa, que es la etapa precisamente de un asno. Pasamos a ser personas que pueden trabajar en la obra de Dios. Pero le decía yo a usted que tristemente hay gente que no quiere nunca trabajar en la obra de Dios y entonces siempre se quedan en el nivel de oveja. Pero cuando alguien se queda en el nivel de oveja, es alguien que siempre va a depender de otros. Y por eso decíamos que la oveja siempre dice, dame, ayúdame, llévenme, oren por mí, así todo me va. Entonces, porque no puede desarrollarse. Pero cuando usted se desarrolla, usted pasa a ser, le digo, otro tipo de miembro, un miembro activo, un miembro que desarrolla juntamente con su pastor la obra de Dios y que está dispuesto a llevar la carga. Entonces, como le digo, pero todo depende de que usted alcance un nivel de crecimiento. Y lo lindo es que cuando usted alcanza un nivel de crecimiento, usted llega a entender la bendición que representa llevar la carga, no solamente de la obra de Dios, sino muchas veces llevar la carga de aquellos que trabajan para la obra de Dios.
en este, hermano, sentido, es decir, llevar la carga muchas veces de la familia pastoral, ¿verdad? Aprender que muchas veces el pastor está dedicado a la obra, está dedicado a la predicación de la palabra, y muchas veces, ¿verdad?, el pastor depende de que el pueblo bendiga con su aportación la obra de Dios. Y cuando alguien ha crecido y lo ha entendido, entonces esa persona agarra la responsabilidad. Claro que le digo, es voluntario, pero porque ya lo entendió, agarra la responsabilidad y entonces está dispuesto a ser de bendición a la familia pastoral en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 4 y verso 20. Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mire, aquí vamos a ver, le digo ya, a los asnos en esa función. Y mire, hermano, qué lindo ha de haber sentido Moisés cuando él puede legalmente poner la carga de su familia sobre precisamente aquellos asnos que menciona aquí la escritura, porque dice que Moisés tomó su mujer y sus hijos y los montó sobre un asno, o es decir, hubo un asno que estuvo dispuesto a cooperar en llevar la carga de la familia del pastor. Y le digo, es tan importante que el pueblo de Dios lo entienda, porque le digo, muchas veces el pastor y su familia dependen legalmente de Dios, claro, pero Dios muchas veces utiliza a su pueblo, a sus hijos, para que ellos sean de bendición. Y cuando usted, le digo, ya lo entendió, usted está dispuesto, ¿verdad?, a ser de bendición. Yo veo tristemente a veces muchos pastores que están abandonados por sus feligreses. He sabido de pastores que muchas veces no saben qué van a hacer, cómo le van a hacer, porque muchas veces la gente no quiere llevar la carga y la gente no quiere llevar la bendición que la palabra de Dios dice que debe de llevar todo creyente, porque todo creyente ha sido llamado precisamente para ser de bendición a la obra de Dios, pero debe de entenderlo el creyente. Dice la escritura, bendiciendo te bendeciré. Y qué mejor que bendecir la obra de Dios. Qué mejor, hermano, que aportar para la obra de Dios. Muchas veces la obra de Dios, hermano amado, ¿verdad?, tiene, le digo, gastos. Hay gente que no es a veces consciente de esa verdad, que muchas veces las iglesias, los pastores, tienen que, hermano, pagar, ¿verdad?, un lugar que están rentando para poder reunirse, adorar y exaltar al Señor. Y muchas veces los gastos deben de ser sufragados a través precisamente de la aportación del pueblo de Dios, y que el pueblo esté dispuesto, le digo, a llevar la carga de la iglesia. Pero muchas veces la carga de la iglesia, le digo, es decir, hermano, no solamente lo que representa el gasto de la iglesia, sino que muchas veces, le digo, el pastor y su familia dependen también de la bendición del pueblo de Dios. Y por eso vemos aquí que dice que Moisés tomó su mujer y sus hijos y los montó sobre un asno. Y como ya, hermano, había habido un asnito que se propuso llevar la carga, dice que Moisés pudo volver a la tierra de Egipto
para ir a hacer la obra de libertar a los hijos de Israel, pero ya no tenía que estar con preocupaciones, ya no tenía que estar con angustias, porque legalmente, le digo, había aparecido un asnito que estaba dispuesto a llevar la carga. Y así es como nosotros debemos, hermano amado, proponernos ser de bendición para la obra del Señor. Pero vamos, hermano, a continuar. Y otra cosa que me es a mí, hermano, importante decirle, es que también nosotros, como asnos del Señor, debemos de ser asnos que amemos la santidad, que amemos la limpieza. No podemos ser asnos, ¿verdad?, manchados, asnos, hermano, ¿verdad?, que de alguna manera estén mal. No, nosotros hemos sido llamados para ser santos, así como nuestro Señor es santo. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la Escritura se hablan de unas asnas o de unos asnos que son tan valiosos, y dicen que estos asnos son bien raros de encontrar. O sea, no son asnos que abunden. Por eso son muy valiosos, muy valuados, porque no abundan. Y estos son los asnos blancos, asnos y asnas de color blanco. Y eso nos habla precisamente creyentes que aman la santidad. Vamos a leer en Jueces, capítulo 5 y verso 10. El libro de Jueces, capítulo 5, verso 10 dice: los que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en ricos tapices, los que viajáis por el camino, cantad. Oiga esto, mire, hasta se les invita a cantar. Hermano pastor, sí. yo quiero enfatizar algo muy importante. Si nosotros vemos las Escrituras, dice que las ovejas se pierden. Las ovejas se pierden y no pueden tomar la dirección de un asna. Uh-huh. Si vemos las Escrituras, cuando David, ¿qué es lo que andaba haciendo David? A David se le habían perdido las ovejas. Entonces, quiero poner ese punto de que el crecimiento de un cristiano, de una persona que camina con el Señor, la diferencia entre la oveja y la asna, la asna podemos dirigirla, pero la oveja no. La oveja solamente es para dar lana. Entonces, si queremos dirigir a una oveja, se pierde del camino. En cambio, el asna no. Entonces, también dice la palabra que cuando José de Arimatea, cuando Jesucristo iba a la crucifixión, podemos tipificar a José de Arimatea como el asno o la asna perfecta que escogió Dios para llevar la cruz sobre su espalda. Amén. Ok. Amén. Entonces, como le digo, ¿verdad? Dice, los que cabalgáis en asnas blancas. Esto nos habla precisamente de que la santidad que nosotros debemos de buscar. Nosotros debemos de buscar ser asnas cada vez más blancas, ¿verdad? Que la santidad se vaya perfeccionando en nosotros, como dice la Escritura. La Escritura dice, perfeccionad la santidad en el temor del Señor. Y qué lindo, porque dice, los que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en ricos tapices, los que viajáis por el camino, cantad. Qué lindo es el canto precisamente de un pueblo que se santifica, de un pueblo que se aparta del pecado, de asnas que se van, le digo, limpiando cada día más y cada día más para honrar y para glorificar el nombre de su Señor. Aleluya. Amén. La santidad, ¿verdad? Cuando nosotros cantamos y nosotros nos hemos limpiado de pecado, no cabe duda que nuestro canto es agradable precisamente al Señor.
Entonces les digo, las asnas blancas representan creyentes que se apartan del pecado. Son aquellos que no ensucian sus vestiduras. Entonces vamos a leer Apocalipsis 19:8. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Síguele. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire qué tremendo. Entonces la palabra quiere que nosotros seamos vencedores. Amén, amén, amén. ¿Pero vencedores de qué? Vencedores del pecado. Aleluya. Vencedores de las contaminaciones del mundo. Y entonces dice que al vencedor será revestido de vestiduras blancas. Y qué importante, le digo, es que el cristiano aprenda a buscar la santidad y la limpieza. Porque cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 6, va a encontrar que hay una multitud que vienen saliendo, dice, de la gran tribulación, y vienen con vestiduras blancas. Pero Juan se asusta porque ve una gran multitud que viene saliendo de la gran tribulación, y le pregunta al Señor, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que vienen saliendo de esa tribulación? Y el Señor le responde que son los que han lavado sus vestiduras. O es decir, que fue gente que se quedó a la tribulación porque tenía sus vestiduras manchadas, porque el pecado lo había alcanzado y habían permitido que el pecado llegara a sus vidas. Y entonces por esa causa no se pudieron ir con el Señor Jesucristo en el arrebatamiento, sino que es gente que viene saliendo de la gran tribulación, dice, pero que han lavado sus vestiduras. Pero por eso es que ahorita es el tiempo de lavarlas. Ahorita es el tiempo de arreglarnos. Ahorita es el tiempo que si a usted el pecado lo alcanzó, que usted lo confiese. Amén. Y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero no se conforme a vivir con sus vestiduras manchadas. No se conforme a vivir una vida en pecado. Otra cosa que queremos hablar es que usted también aprenda que los asnos son animalitos que deben de aprender a trabajar en pareja. Legalmente usted sabe que la palabra de Dios te enseña que no puedes arar con diferente tipo de animal. No podías poner un buey con un asno o un caballo con un buey, ¿verdad? No, tenías que poner el mismo tipo de animal. Amén, sí. A trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando ya llegamos a la altura de un asno, al nivel de un asno, debemos de aprender a trabajar en pareja. Amén. Para que podamos llevar la carga juntos y para poder ayudarnos el uno al otro. Y a veces qué difícil es que la gente aprenda a trabajar con su hermano. Amén. Es dificilísimo muchas veces, ¿verdad? Porque no queremos muchas veces nosotros ceder. No queremos muchas veces nosotros hacer a un lado nuestro ego. Y entonces se batalla mucho. Pero cuando los asnos han entendido lo que la palabra dice, entonces mire por favor en 2 de Samuel 16:1. Cuando David pasó un poco más allá en la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados. Mire qué lindo. Es hermano Siba, ¿verdad? Saliendo al encuentro de David. David es figura del Señor Jesucristo. Y Siba sale a su encuentro.
pero dice que sale a su encuentro con un par de asnos. Amén. Un par, ¿verdad? Esto nos habla precisamente que eran dos asnos que habían aprendido a caminar juntos, Amén. que habían aprendido a trabajar en armonía y unidad. Y la palabra nos dice que es bueno y delicioso que los hermanos o los asnos aprendan a vivir juntos y a trabajar juntos en armonía, porque ahí dice que envía el Señor bendición y vida eterna. Así es. Y Dios siempre nos va a incentivar a trabajar en armonía. Así es. Dios no quiere que usted sea el llanero solitario, Amén, amén. porque ni siquiera el llanero solitario andaba tan solitario, porque andaba con toro, ¿verdad? No andaba con un asno, pero andaba con un toro. Pero el asunto es de que hay mucho cristiano llanero solitario, que no quiere trabajar con su hermano, que no quiere desarrollar la obra con su hermano, muchas veces porque le digo, no tiene el carácter, no tiene la paciencia, no tiene la madurez para poder trabajar con su hermano. Y entonces muchas veces lo que hay es conflicto. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de eso, siempre mandó a sus discípulos de 2 en 2. Amén. De 2 en 2, porque es como mandar 2 asnitos, pues le digo, y que aprendan a trabajar juntos. Usted sabe que en un principio, Pedro y Juan, apóstoles del Señor, ellos no se llevaban, ellos no podían trabajar juntos, porque siempre había contienda entre ellos, y siempre había aquello de quién será el mayor, quién será el más grande, ¿verdad? Había competencia. Competían. Y muchas veces hay asnos que están compitiendo y por eso no pueden trabajar con su hermano. Pero más sin embargo, le digo, el Señor no por eso los separó. El Señor no, al contrario, más los juntaba para que aprendieran a trabajar en su carácter y se aprendieran legalmente a llevar. Y por eso usted se da cuenta que cuando Pedro y Juan aprendieron a trabajar juntos, entonces Dios los empezó a usar de una manera bien grande, porque dice en el libro de los Hechos que Pedro y Juan subían juntos, ahí bien claro dice que subían juntos al templo a la hora de la oración. Y entonces como ya iban juntos, ya iban en armonía, ya iban en comunión, ya iban en unidad, entonces dice la Escritura que el Señor, el Dios Todopoderoso, los usó para sanar precisamente al cojo que estaba a la puerta de la Hermosa. Pero básicamente lo hizo porque ya habían aprendido a trabajar en unidad, en armonía. Y entonces usted se va a dar cuenta que en Marcos capítulo 6 y verso 7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2. Mire, los envió de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo y pidiéramos algo, Dios lo haría. Amén. Y mire qué importante, porque lo importante de ser asnos que trabajemos en unidad. Porque la Biblia dice que mejor son 2 que 1. Mejor son 2 que 1. Porque si uno cae, dice, el otro lo levantará. Si un enemigo viene y prevalece contra el que está solo, su amigo o su compañero lo ayudará. Y entre los dos podrán resistir y vencer al enemigo. Y por eso es que aquí cuando iban juntos, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y por eso es importante, le digo, que usted sea una persona que ame la unidad, que aprenda a trabajar en unidad. Amén. Que no sea una persona, le digo, llanero solitario, que no sea una persona, ¿verdad?, que siempre
quiere estar solo porque se quiere salir con la suya. No, eso no es correcto. Dice Mateo 18:19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ya vio? Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo. Aleluya. Amén. Entonces, qué lindo es ponerse de acuerdo. Amén. Y decir, vamos a llevar la carga de la obra de Dios. Cuando quieras decir algo, me avisan, hermano. Amén, porque hermano. Sí, sí. yo aquí me emociono y yo no voy a parar. Sígale. Entonces, ¿verdad? Es una bendición. Y no sé si ya tenemos mensajes, ya entraron mensajes. Si tenemos mensajes, te vamos a dar la oportunidad, mi querido hermano, para que nos saludes ahí a los que nos están precisamente escribiendo. Aleluya. Bendiciones a todos los que nos están sintonizando ahorita en esta hora. Queremos dar los anuncios. El tema que estamos viendo en este día es el de Isaacar, el acomodamiento, es la 4ª parte. Queremos recordarle que nuestros cultos son los días sábados de las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Tenemos reuniones de jóvenes cada viernes a las 7:30. Nosotros estamos ubicados en el 920 de East Sahara, entre la Maryland y la Commercial. Los programas de radio son de lunes a viernes y nuestro pastor está impartiendo los temas los días lunes, miércoles y viernes. Los días martes tenemos a hermanos invitados de la congregación. Los días jueves tenemos al hermano Julio con temas relacionados a la alabanza. Los días domingos a las 2:30 de la tarde está nuestra hermana Linda Rivera con su programa En Confianza con Linda. Y ahorita quiero mandarles saludos o leer algunos comentarios que varios hermanos han enviado a través de la página de Facebook, que está la hermana Araceli, dice: saludos hermanos, reciban bendiciones del Altísimo. La hermana Carla Guzmán Aquino dice: saludos hermanos, bendiciones. La hermana Johanna Mejía: bendiciones hermanos. La hermana Julia Hortensia Esturbán Espinosa nos dice: bendiciones pastor. Y para el hermano Jorge y Juan Carlos: sabia palabra y muy clara, gracias por enseñarnos. Félix Damián dice: bendiciones hermanos. Lourdes Hernández dice: bendiciones desde San Bernardino. Linda Rivera dice: el Señor les bendiga y les siga usando grandemente. Hasta ahorita son los comentarios que tengo. Gloria a Dios. Y nos puede llamar al número de teléfono 702-802-0230. Y si está fuera del país, lo puede hacer agregándonos a sus contactos a través de la aplicación WhatsApp. A ver, hermano, regreso con ustedes. Gloria, repetirle el teléfono. Es el 702-802-0230. Gloria a Dios. Bueno, entonces nos alegramos de que estén en sintonía de su programa Peniel, una experiencia nueva. Y entonces estamos hablando precisamente de como gente que quiere llevar la carga de la obra de Dios. Lo mejor que podemos hacer es ponernos de acuerdo para trabajar. Ponernos de acuerdo. Amén. Y no estar peleando, no estar causando conflictos, no estar con envidia, no estar con celos, sino ser asnitos que podemos, le digo, caminar juntos, caminar de acuerdo y bendecir de esa manera la obra de Dios. Pero le digo, tanto los asnos como las asnas son una bendición. Amén, amén. Y más cuando, le digo, se proponen y entienden que Dios los quiere usar. Cuando usted se dispone y usted dice: Señor, úsame, Dios lo va a usar. Y en una manera grande lo va a usar, en una manera grande. Mire, por ejemplo, hay gente que muchas veces necesita ayuda, porque muchas veces está afectada y quizás no puede desarrollarse en la vida cristiana con la libertad
y con la firmeza con la que debería de desarrollarse. Estas personas nosotros le llamamos legalmente cojos espirituales, ¿verdad? Gente que cojea espiritualmente, o es decir, gente que va y no va, gente que se sale constantemente del camino, o gente que muchas veces algo le pasó y ya no tiene el deseo. Tristemente ya no tiene el deseo que tenía quizás al principio cuando se convirtió. O alguien, le digo, le dañó, le lastimó, le afectó su vida. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en aquel hijo de rey. Era hijo de rey y se llamaba Mefiboset. Pero Mefiboset, dice la escritura, que era cojo. Era cojo, no podía legalmente caminar normalmente, no podía desarrollarse porque era cojo, tristemente. Pero él era cojo porque a los 5 años de edad, la criada, la que lo cuidaba, lo dejó caer, y al dejarlo caer, lo lastimó. Hay mucha gente que a una edad de su vida espiritual quizás lo dejaron caer, o tal vez ni siquiera de su vida espiritual, de su vida natural, verán, lo dejaron caer y lo lisiaron. Tal vez no físicamente, pero lo lisiaron en su alma, lo lastimaron en su alma, y de ahí en adelante ya no pudieron desarrollarse con normalidad. Ese tipo de gente necesita precisamente ayuda, y esa ayuda la pueden dar aquellos que están dispuestos a llevar esa carga, a llevarlos, y no verlos como una carga, sino verlos como la bendición que Dios les está permitiendo de poder ayudar a este tipo de personas. Vamos a ver en 2 de Samuel 19:26. Segunda de Samuel 19 dice: y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Mire qué tremendo. Entonces él reconoce su cojera, pero él dice: no, pero yo sé que puedo hacer uso de un asno, puedo aparejar un asno para ir con el rey. Qué lindo, ¿verdad?, de que nosotros podamos ser esos instrumentos que Dios use para ayudar a los Mefiboset, a los cojos espirituales, y que nosotros los podamos llevar precisamente para con el rey. Así es. ¿Verdad? Porque le digo, hay necesidad de cargar con la gente muchas veces, mientras el Señor trata con ellos y los sana. Porque ese es el propósito. El propósito es llevarlos a la congregación, llevarlos a la iglesia, para que el Señor los sane, ¿verdad? Creo que tenemos una llamada telefónica. A ver, tenemos una llamada telefónica. La vamos a recibir en este momento. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Creo que estamos al aire. Gloria a Dios. Aló. Dios te bendiga, preciosa Perlita. Estamos muy bien aquí predicando la palabra de Dios. No oímos mucho, pero no sé qué le hizo aquí el Omarcito. Gloria a Dios. ¿Aló? Se cortó. Bueno. Bueno. ¿Sí se escucha bien? Ok. Sí, ¿Se escucha o no se escucha? Claro que ya te escuchas. Ok. ¿Sí me oyeron lo que dije hace ratito o lo vuelvo a repetir? Repite lo mejor, más vale asegurar. El programa de la radio, y felicito al hermano Jorge por estar ahí, y hermano Juan Carlos y Marlon y Omar. Están haciendo un excelente trabajo,
y es una bendición tenerlos apoyando la obra de Dios. Gloria a Dios, pues ni tan excelente porque no le hayan al teléfono y nos están dejando aquí sordos. ¿No saben? Gracias, hermana, que el Señor le bendiga. Bendiciones. Ándale, pues, bendiciones. Bendiciones, Bertita chula, Dios te bendiga, bye bye. Es mi esposa, pero pues estamos teniendo problemas con el teléfono, ¿va? Pero llame y tal vez ya la próxima llamada los hermanos le puedan, ¿verdad?, hallar un poquito mejor, Aleluya. ¿verdad? Pero como le digo, ¿en dónde estábamos, Juan Carlos? Ay, donde dice que tenemos que llevar la carga. Oh, sí, pero le digo que hay gente, ¿verdad?, que tristemente, si no se deja trabajar, va, hermano amado, a ser coja toda su vida. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 y verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oiga, Ajá. entonces el propósito de Dios es que usted sea sanado, ¿verdad? Si usted está cojeando, si usted verdaderamente, ¿verdad?, la búsqueda de Dios ya no es como el pasado. Ahora usted va a la iglesia esporádicamente y no cuando puede, sino cuando quiere, ¿verdad? Porque hay gente que puede, pero no quiere. Y hay gente, ¿verdad?, que le digo, pudiera ir y ser constante, pero tristemente se ha convertido en un creyente que vive una vida cojeando espiritualmente. Pero le digo, miremos, hermano, la función de los asnos en estos dos versículos que vamos a leer y cómo cargaron con los que no podían caminar. Y volvemos a lo mismo. Son asnos que aprendieron a trabajar en armonía. Libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mire, pero a este cojo de La Hermosa solo lo llevaron hasta el templo y ahí lo dejaron, pues, En la entrada. en la entrada. Pero luego vinieron los otros dos asnitos, llamados Pedro y Juan. Y Pedro y Juan, dice la Escritura, que lo agarraron de la mano derecha y lo levantaron. Y dice la Escritura que cuando este personaje lo levantaron, él recibió sanidad. Y entró agarrado de ellos, dice. Y entró saltando, danzando y todo al templo. Pero ya era Pedro y Juan cargando precisamente con él para introducirlo aún más a la presencia del Señor. Pero ahora le voy a enseñar otro personaje, que este no fue llevado por dos asnitos, fue llevado por 4 asnitos. Dice la palabra en Marcos capítulo 2 y verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ya vio, y los asnos son animales de carga. Este paralítico necesitaba ser cargado. Y aparecieron 4 asnitos dispuestos. 4 asnitos, ¿verdad? Que dijeron, se pusieron de acuerdo y como buenos centroamericanos dijeron, mucha, llevémoslo entre los 4, ¿verdad? O como buenos mexicanos, órale, hijo, llévemelo. Entonces lo agarraron y lo empezaron, lo cargaron. Y eran, le digo, personas que lo iban a poner delante del Señor, pasara lo que pasara. Así es. Por eso cuando vieron el obstáculo, ¿verdad?, de la gente, dijeron, no, a este lo ponemos delante del Señor, porque lo ponemos delante del Señor, porque su única oportunidad de ser sano es el Señor y salvo. Entonces descubrieron el techo y lo bajaron, ¿verdad?, por el techo. Entonces le digo, qué bendición es que usted y yo nos pongamos a la disposición de Él para cargar con los necesitados,
para cargar con los Mefibosets, para cargar con los cojos de la hermosa, para cargar con los paralíticos. Amén. Y ver precisamente, le digo, milagros. Pero, como yo quisiera en esta noche terminar el tema legalmente, ¿verdad? Porque quisiéramos entrar a otro hijo, ¿verdad? Porque ya llevamos casi 2 semanas hablando de Isacar. Entonces, quisiera dejarle una última parte, ¿verdad? Y que habláramos qué peligros enfrenta un asno. ¿Qué peligros enfrenta un asno? Porque hay gente que ya no quiere hacer la función y llevar la carga de la obra. ¿Por qué? Porque tristemente, hermano amado, muchos se han cansado. Hay gente que se ha cansado, ¿verdad? Y no ha renovado sus fuerzas en Dios. Y entonces, por cansarse, muchas veces abandona el trabajo en la obra, cuando lo que él debería de hacer es pedir un tiempo de reposo. Sí. Por eso la Escritura dice, 6 días trabajarás. Amén. Y el 7º descansarás, ¿verdad? Porque todos necesitamos descanso. Pero el mejor descanso que nosotros podemos tener es cuando nosotros venimos a aquel que dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Pero le digo, hay asnitos que desafortunadamente se han cansado. Sí, hermano pastor, mire, yo creo que la vejez, un asno viejo ya está muy trabajado, ya está muy cansado. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener cuidados como asnos en el Señor es el exceso de trabajo. Porque el exceso de trabajo en los asnos los hace que se cansen y se agoten y ya no se quieren mover. Para hacerlo mover después es muy difícil. Claro. Entonces, también tenemos que tener ese cuidado en el Señor de que no nos llenemos mucho de esto, mucho de trabajar aquí, de trabajar este lado, porque también eso también puede llevar al cansancio. Claro. Y al no hacerlo de corazón. Claro. Amén. Sí. Tenemos que hacer las cosas de corazón en el Señor y asegurarnos que también haya descanso para nosotros y para nuestra familia. Claro. Amén. Claro. Por eso es que legalmente pienso yo que para evitar el cansancio de los asnos, se necesita que toda la iglesia se involucre a trabajar. Amén. 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 Porque entre más asnos hayamos trabajando, más vamos a poder llevar la carga, y mientras unos trabajan, otros descansan. Se aligera la carga. Se aligera la carga, porque tal vez a ti te toca trabajar y servir el día sábado, Así pero es. vas a descansar el día domingo. Y regresas a trabajar, ¿verdad? Tal vez más adelante, pero no estás culto tras culto tras culto, porque muchas veces hay más asnos dispuestos a llevar la carga. Amén. El problema que yo veo, Juan, es cuando la gente no quiere involucrarse. Ujú. Y entonces solo son unos Pocos. los que llevan la carga, ¿verdad? Y la demás gente quiere estar cómoda, sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces necesitamos que el pueblo entienda esto, que entienda que los asnos necesitan descanso, Así es. necesitan, ¿verdad?, su periodo de poder reposar. ¿Sí me explico? Necesitan sus relevos. Claro, necesitan ser relevados, ¿verdad?, en su área de trabajo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la iglesia, aquí en la congregación nuestra, tenemos por lo menos 5 áreas de trabajo.
Tenemos los niños de 1 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 10, por decirlo así. Y luego tenemos los sugieres, y luego tenemos el canto, luego tenemos el protemplo, diferentes áreas de trabajo. Y tú no me dejarás mentir de que hay hermanas que a veces trabajan en 2 áreas, ¿verdad? Porque a veces hay escasez de gente que se disponga a trabajar para el Señor. Entonces son las hermanas y los hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les pague abundantemente y les dé fuerza, porque son los que llevan a veces carga doble. Carga doble. Por ejemplo, la hermana Ruth es sugier. Así es. Y la hermana Ruth es maestra. Y la hermana Ruth es, ¿cómo se llama? Protemplo, área protemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y ves a otras hermanas, ves a la hermana Berta, trabaja en un lugar, trabaja en otro lugar, trabaja en otro lugar y trabaja en otro lugar, ¿verdad? Y así ves hermanas y ves hermanos que trabajan en doble área, ¿verdad? Pero muchas veces es por la necesidad que hay, de que no hay gente que se disponga a desarrollar la obra de Dios. Pero les digo, ¿qué peligros enfrenta un asno? El cansancio. Mire, vamos a usar nuestro texto, hermano Jorge, si lo lee, Éxodo 23:5. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Mire, este asno dice que estaba caído debajo de su carga. Amén. O es decir, que la carga ahí sí que lo hizo que se volteara. Sí, que se volteara o que se sentara, ¿verdad? Era demasiada. Era demasiada la carga que llevaba. Entonces el asno se cayó legalmente y estaba caído debajo de la carga. Entonces mucho asno a veces ya no quiere seguir sirviendo porque siente que es demasiada la carga. Y por eso yo le invito, así es, querido hermano que me escucha de cualquier iglesia, dispóngase a servir. Amén. Dispóngase a trabajar en la obra. Ok, usted ya vio que los asnos se cayeron. Ya vio que hay hermanos que ya no quieren trabajar. Póngase a pensar. Bueno, es que la carga es mucha. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que eso suceda? O como dice aquí, vea, si ves caído debajo de su asno, de su carga, el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Y usted puede ayudar a levantarlo. Si aquí dice la palabra que le ayude a levantarlo, que ayude a levantar el asno de uno que te aborrece. ¿Qué tal aquí en la iglesia que nos amamos? Y por ejemplo, yo soy el pastor y quizás mis asnitos, ¿verdad? Estoy hablando de servidores, pues, en el buen sentido de la palabra. Amén, amén, amén. Entonces, quizás los servidores están cayendo, amén, están decayendo. Tú, hermano de esta congregación, tú no me aborreces, tú me amas. Amén. Entonces, si tú me amas, ¿por qué no ayudarme a levantar a ese asno? Así es. ¿Y cómo me vas a ayudar a levantarlo? Involucrándote tú también en el trabajo. Diciéndole a ese asno, hermano, ¿verdad? He visto que tú sirves sábado, sirves domingo, estás aquí el día lunes, vuelves a servir el día viernes con los jóvenes y yo te veo siempre sirviendo. Yo quiero ayudar para que tú tengas un día de descanso, para que vengas y levantes tus manos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y te metas con el Señor, hermano. Esa es la manera en la cual usted ayuda a levantarlo. Mire, por favor, dice Éxodo 23:12. 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar,
para que descanse tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueve sus fuerzas. Oiga, entonces el Señor quería que los asnos y los bueyes renovaran sus fuerzas. Y entonces le ordena al dueño de esos animalitos y le dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo deja de trabajar para que descanse. Por eso es importante que haya gente que descanse. Como decía mi hermano Jorge, ¿verdad?, en una intervención, el gran problema a veces es que hay